Bueno, vamos a ver ahora edema pulmonar. ¿Qué sería un edema pulmonar? Vos ya sabés lo que es la definición de edema, que es la acumulación de líquido. Si es a nivel pulmonar, entonces va a ser una acumulación anormal de líquido a nivel pulmonar que está ubicado específicamente entre los espacios de los capilares sanguíneos y el alvéolo, o sea, a nivel de tipo intersticial. Perfecto. Fíjate lo siguiente. Mira este pulmón, mira este color celeste, mira cómo quedaría luego un pulmón, en realidad encharcado con un tercer espacio, cómo se va perdiendo la imagen de típico broncograma a nivel pulmonar. Entonces, mira esto es un esquema, ¿sí? Este sería el alveolo sin líquido y este es el alveolo con acumulación de líquido. Entonces, la cuestión acá ocurre lo siguiente. Uno puede tener un edema de origen cardiogénico o un edema de origen no cardiogénico. Bueno, el que ustedes estuvieron estudiando hasta ahora en relación con hemodinamia es el de origen cardiogénico, que puede ser secundario a un fallo diastólico ventricular izquierdo o a un fallo sistólico ventricular izquierdo con caída del LD de Frank-Starling, con que te aumentaba la poscarga, te disminuía esa compliance, hacía un cambio de presiones de ventrículo izquierdo hacia aurícula izquierda. Acordate que ya habíamos sorteado la etapa del remodelamiento de la pared ventricular, se había hipertrofiado, pero lamentablemente terminábamos con la dilatación de la cámara cardíaca, tanto izquierda ventricular como derecha ventricular. Esto iba a implicar que iban a pasar cambios de presiones, porque se traducían presiones hacia el pulmón, donde iba a haber cambios de presiones hidrostáticas y oncóticas. Lo más frecuente es esta insuficiencia cardíaca. ¿Ves? A medida que el corazón deja de funcionar con las propiedades cardíacas que nosotros ya habíamos visto, que eventualmente aumentabas la poscarga sobre todo, cambios de presiones en las arterias pulmonares, las cuales se iban a elevar, y el líquido lo que iba a hacer era que era expulsado hacia el componente alveolar. Esto que provoca que yo esté alterando la unidad alveolo-capilar. Si te acordás, la ley de Fick, en el denominador estaba el término, la letra X, que lo que evaluaba era esa distancia, ese engrosamiento de la pared. Entonces, aumentaba el espesor de la membrana, y si yo aumento el espesor de la membrana, tengo dificultad para la difusión del oxígeno como para la eliminación del dióxido de carbono. ¿Esto que iba a provocar? La retención del dióxido de carbono, un aumento de la frecuencia respiratoria. ¿Ves? Dificultad para respirar con la taquipnea posterior. Una lesión pulmonar, humo, gases, infecciones y daños cardíacos, valvulopatía o miocardiopatía. Todo lo que implique cambio de presiones, cambio de funcionamiento a nivel presión oncótica, presión osmótica, cambios en la poscarga, precarga y contractilidad. Esto específicamente es bien de origen cardiogénico. El edema pulmonar cardiogénico, vos lo que tenés es un aumento de la presión en el capilar pulmonar. Esto puede ocurrir por dificultad en ese vaciado de la aurícula izquierda. Acordate que tu aurícula izquierda, cuando estaba en sístole, tu ventrículo izquierdo tenía que estar relajado en diástole para recibir el flujo sanguíneo proveniente sistólico proveniente de tu aurícula izquierda. Entonces, si esto no ocurría, yo iba a tener cambios hacia atrás, hacia las venas pulmonares, que es desde donde drena las venas pulmonares a la aurícula izquierda, y automáticamente yo acá voy a cambiar las presiones en mi capilar pulmonar. Entonces, si es de origen no cardiogénico, esto mismo, ¿cómo lo puedo encontrar? Con alteraciones en la membrana alveolo-capilar, síndrome de dificultad respiratoria del adulto. Puede ocurrir de origen cardiogénico y una insuficiencia ventricular izquierda. De origen no cardiogénico, una reducción en la presión oncótica del plasma, un aumento de la presión oncótica a nivel intersticial o una insuficiencia por drenaje linfático. Fíjate específicamente qué es
lo cardiovascular. Dijimos, cuando habíamos visto cardio, que la insuficiencia cardíaca podía ser secundaria a efecto diastólico o efecto sistólico. Fíjate ahora cómo aún más lo remarcas y lo podés relacionar con cardio. Por insuficiencia ventricular izquierda o por dificultad en el vaciado de la aurícula izquierda. La fisiopatología, con lo que vos sabés hasta ahora de respiratorio y con lo que sabés de cardio. Primer tema, hay una disminución en la distensibilidad pulmonar. Cambio de volumen frente a cambio de presión. Distensibilidad era igual que compliance, pero era la inversa de la elasticidad. O sea, esa resistencia es la elasticidad. Entonces yo te bajé la distensibilidad, que era sinónimo de compliance, pero te aumento la resistencia. Entonces, esta resistencia es de la vía aérea causada ya por el propio edema intraductal. Secundario a esto, ¿qué es lo que ocurre? Una respuesta, hay una broncoconstricción y se empieza aún más a marcar ese edema. De esa congestión vascular pasamos ya a un edema intersticial. Acordate cuando vimos biomembranas que yo te iba explicando que se perdían las uniones intercelulares y vos podés tener un flujo, un pasaje de proteínas y las proteínas hacen un arrastre oncótico. En esta primera etapa, yo siempre te dije, acordate en cardio, hay hipoflujo, hipoxemia, hipoxia. Entonces, en la primera fase secundaria a la broncoconstricción agregada, ahora de respiratorio, vos no me podés entregar correctamente el oxígeno y tampoco me podés sacar correctamente el dióxido de carbono. El punto de igual presión se corre o una zona altamente compresible, se corre hacia la vía terminal y vos me haces un espasmo. Entonces, ingresa el aire pero no egresa correctamente. Si no egresa no puedo sacar el dióxido de carbono. Entonces, secundario a esto tengo más hipoxemia con disminución en la capacidad de difusión del oxígeno. Tengo edema de membrana, tengo congestión en la unidad alveolo capilar y aumento ese espesor de esa membrana. Entonces disminuyo la difusión del oxígeno. La relación ventilación-perfusión se modifica y empieza a haber pequeño shunt, pequeña mezcla. En la fase más avanzada, o sea en la tardía, ya va a haber una hipoxemia moderada y pensá lo siguiente con cardio. Hipoflujo, hipoxemia, hipoxia. Entonces, no entrego correctamente el oxígeno, pero tampoco puedo eliminar ese dióxido de carbono. Y el dióxido de carbono, por la ecuación de Henderson-Hasselbalch, ¿qué me iba a dar? Dióxido de carbono combinada con agua, ácido carbónico. Entonces, fíjate, más retengo el dióxido de carbono porque no lo puedo sacar, más acidosis voy a tener. Y más acidosis voy a tener, esa acidosis sabías que se iba a desdoblar en bicarbonato y protón. Pero esa misma acidosis iba a ser el estímulo, ese dióxido de carbono, para provocar el estímulo en el aumento de la frecuencia respiratoria. O sea, iba a tener una taquipnea. Taquipnea, mayor tasa metabólica, más consumo de oxígeno, más producción del dióxido de carbono. Entonces entro en un círculo cerrado. Fíjate entonces, hipoxemia moderada, hipercapnia, retención del dióxido de carbono. No te olvides que esto es masa muscular, jaula torácica, es músculo. Entonces, el aumento de la frecuencia respiratoria implica mover músculos inspiratorios y expiratorios. Indefectiblemente vas a aumentar tu tasa metabólica. Esto mismo, combinado con agua, me iba a dar ácido carbónico, iba a tener una acidosis respiratoria por esto mismo. Ahora, yo te dije algo, vos te acordás que el dióxido de carbono era el gatillo, era quien estimulaba ese control de la ventilación. Y también te dije, mirá que tenés 5 puntos para variar, porque encima de una PCO2 por encima de 50, el dióxido de carbono mismo impregna el control de la ventilación.
Entonces, cuando impregna el control de la ventilación, en vez de responder con un aumento de la frecuencia ventilatoria, ¿sí? Para que vos me laves más dióxido de carbono, me saques más dióxido de carbono, entras en una merma de la frecuencia respiratoria. Entras a disminuirla, 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 hasta que te puedes llegar a una depresión del centro respiratorio y terminamos con un paro respiratorio. Mira entonces cómo se genera el acúmulo de líquido a nivel alveolar. Entonces, primero, hay rápidamente un trasudado, un exceso de líquido a nivel pulmonar porque existe, por ejemplo, un aumento de la presión en el capilar pulmonar. Esto ocurre en ausencia de cambios en la permeabilidad o en la integridad de un endotelio del capilar pulmonar. Hay un aumento de la presión en el capilar pulmonar, aumenta la presión venosa pulmonar y por lo tanto la microvasculatura. Se filtra un líquido de baja concentración en proteínas a través de ese endotelio pulmonar hacia tu espacio alveolar. Y ahí empieza la disminución en la capacidad de la difusión, se engrosa ese endotelio, esa unidad, hay hipoxia, vos no podés difundir correctamente el oxígeno, tampoco me podés sacar correctamente el dióxido de carbono, y esa misma retención del dióxido de carbono lleva a que tu paciente tenga la manifestación típica de la dificultad ventilatoria que puede iniciarse tranquilamente con una discreta taquipnea. A medida que cualquiera de estos tres parámetros vayan empeorando, esta misma dificultad respiratoria se va a ir manifestando de diferentes formas. Hay una alteración entre el equilibrio alveolar y el lecho vascular pulmonar. Esto, permeabilidad o porosidad en la pared capilar, presiones hidrostáticas y oncóticas intravasculares e intersticiales, las cuales después se van a alterar, pero esto en condiciones normales va a depender de un flujo continuo que tiene que haber entre líquido de baja concentración proteica hacia el espacio intersticial, el cual normalmente es eliminado a través del sistema linfático. Si yo altero esta eliminación o hay un aumento en la producción, acá puedo entrar en problemas. En condiciones normales, todo esto se va a producir cuando vos tenés un aumento de la permeabilidad en la pared, hay un aumento de la presión hidrostática capilar, hay una disminución en la presión hidrostática en el intersticio, hay una insuficiencia linfática pulmonar y por lo tanto hay un edema pulmonar que es de origen incierto. Esto básicamente es cuando el edema no es de origen cardiogénico. Entonces, cualquier situación, como por ejemplo una inhalación de una sustancia tóxica, el humo, si vos tenés un territorio predisponente que sos un paciente POC, un paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o sos un paciente enfisematoso, una toxina, esto lo puede llegar a provocar en diferentes tipos de grados. Por eso este tipo de edema es el de origen no cardiogénico. O sea, este no se debe directamente a un fallo ventricular o un fallo auricular izquierdo porque falle la sístole o la diástole. No. Esto estamos viendo que lo que va a haber cambios en la permeabilidad, cambios en las presiones hidrostáticas y oncóticas, tanto con componente intravascular que va a llevar a un cambio a nivel intersticial. Y una vez que yo perdí las uniones intercelulares, hay filtraje de proteínas y automáticamente hay arrastre de agua. El edema pulmonar de origen cardiogénico, que esto sí se relaciona con hemodinamia, hay un aumento de la presión venosa pulmonar. Hay pulmones que van a ser menos distendibles, pierden la compliance y si pierden la compliance o la distensibilidad, van a ganar elasticidad, o sea, resistencia. Puede haber una elevación del flujo linfático con pérdida del drenaje. Hay una taquipnea leve, hay un aumento de la presión intravascular, hay un aumento de ese líquido ahora
extravascular y hay un edema intersticial. Empeoraría la sintomatología, aparecen las líneas llamadas línea B de Kerley, las uniones intercelulares de tu epitelio capilar se ensanchan, y o sea, se pierden las uniones, ¿sí? La unión estrecha se pierde, por lo tanto, es lo que dijimos, permite el pasaje de macromoléculas, o sea, de proteínas, hacia el componente intersticial. Este paso de macromoléculas de proteínas permiten atrás el arrastre de agua, porque están generando un poder oncótico con arrastre posterior. Y bueno, un aumento de la presión intravascular, una ruptura intercelular hermética entre las células del revestimiento alveolar, edema alveolar. Esto pasamos agua atrás, entonces hay roncus y estertores húmedos bilaterales. El paciente empieza a tener sed de aire, sudoración profusa, hay componente hemodinámico, puede expectorar en forma espumosa, con espuma, porque está eliminando proteínas y aparte con componente sanguíneo por daño a nivel de también pared vascular. Este es un paciente con una placa con edema. Mira, así se ve el agua, la congestión edematosa con edema pulmonar. Fíjate la diferencia entre un pulmón y el otro pulmón. Esto blanco sería tu silueta cardíaca. Bueno, el agua se ve de este color, más blanquecina. El pulmón con presencia de aire se ve en las distintas tonalidades de los grises, hasta el gris más oscuro. Y esto es trama aérea, blanquecina. Esto es lo que ocurriría en la unidad alveolo-capilar. Tu capilar y este es tu alveolo. Se engrosa la pared, pérdida de las uniones intercelulares, filtro proteínas, arrastro agua. Entonces empezamos desde abajo hacia arriba con la acumulación de agua. Y esto es espuma. Esto es lo mismo que el paciente va a tener presente en la boca, espuma, y como una lesión por la pérdida de las uniones intercelulares en el endotelio vascular, el contenido también es hemoptoico, o sea, con contenido sanguíneo. Dijimos, si no es cardiogénico, o sea, no hay falla sistólica ni diastólica a nivel auricular y ventricular. Entonces lo único que tuvo que haber es cambios con aumento en la permeabilidad capilar al agua, tuve que arrastrar solutos y macromoléculas que son proteínas. Puede ser que tenga un aumento en la concentración de proteínas en el líquido por edema. Hay muchos neutrófilos y productos de reacción secretorias. En la primera etapa aguda es una parte que se llama exudativa y lo que hay es un edema en ese intersticio. Se congestionó el alveolo, aumentó el espesor de membrana, entonces hay un edema intraalveolar. Secundario a todo esto, hay toda una movilización a nivel de los neutrófilos, o sea, dentro de la serie blanca. Va a haber una infiltración neutrofílica de neutrófilos, hay zonas de microhemorragia y hay depósito de fibrina. Se deposita una mezcla de fibrina con detrito celular en ese espacio alveolar para formar una membrana hialina. Administra oxígeno porque tu paciente está con hipoxemia e hipoxia tisular. Trata la causa que le dio el origen. Administra diuréticos como furosemida para eliminar el exceso de líquido, obviamente de acuerdo a la tensión arterial, y el medicamento para mejorar tu grado de contracción muscular, más siendo de origen cardiogénico. Ojo, para mejorar el juego de presiones.